Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Y nos encontramos en una emisión más en Casa Productora Constave Online con la presentación de una gran personalidad que estamos con la doctora Jenny Judith Bernal. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Gracias, igualmente. Estamos felices de tenerla aquí, para nosotros es un honor, somos sus fans, estamos felices que nos pueda compartir un poquito de toda la experiencia que usted tiene. Y pues vamos a empezar, si nos da permiso, claro que nos sí. podría decir quién es la doctora Jenny. Bueno, Jenny es una apasionada del derecho. Jenny es una apasionada de la investigación y la docencia, una apasionada del servicio público. Debo decirles que trabajé prácticamente toda mi vida profesional en el ámbito de la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, y maravillosamente ese rumbo pues me ha llevado al estudio y a la investigación de los derechos humanos en el país. He tenido también la oportunidad de trabajar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una institución a la que amo profundamente y que me marcó completamente mi vida. Soy una académica apasionada y hoy día, actualmente, tengo aproximadamente 4 años ya dedicándome de lleno a la investigación y a la docencia en diversas universidades del país. Que nos había comentado un poco, estábamos hablando un poquito atrás de cámaras para conocernos un poquito mejor, nos había comentado que estaba totalmente feliz y tan satisfecha de ahorita estar de lleno prácticamente en la docencia porque siente que es lo suyo totalmente, ¿no? Definitivamente. Sí, yo quisiera hacerle una pregunta sobre lo que nos podría hablar un poco sobre su vida académica, porque sabemos que tiene un currículum totalmente extenso. Gracias. Sí, afortunadamente desde muy joven supe que lo mío era la investigación y la academia en sí misma, y estuve buscando espacios precisamente para desarrollarme en esos ámbitos. Desde la universidad yo empecé a involucrarme con lo que era la investigación científica a través de los veranos de la investigación científica. Tuve la oportunidad de estar en un verano en San Luis Potosí cuando estudiaba en la universidad, luego en otro verano en Campeche y finalmente otro verano más en la UNAM, y fue ahí precisamente donde tuve la oportunidad de quedarme a trabajar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, encantada de la vida, porque las vacas sagradas del derecho, la gente más importante que yo había leído sus libros en la universidad, los tenía ahí presencialmente a la mano, y eso fue, pues creo que fue un impulso muy fuerte para mí para desarrollar este amor a la docencia. Un privilegio que lo que usted nos está comentando. Sabemos de su trayectoria, la seguimos en las redes sociales. Sabemos de su amor por los derechos humanos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, tuve la enorme fortuna de formarme en una institución muy noble, muy bella, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa. Instituciones estas que de verdad realizan una labor muy importante en el tema de los derechos humanos. Si bien es cierto, en el sistema jurídico mexicano tenemos al amparo, ¿no? que tiene precisamente la misma finalidad que tienen las comisiones de derechos humanos, solo que desde trincheras diferentes y desde formas de actuar completamente diferentes. Estas instituciones, fíjense, a pesar de que no tienen dientes, a pesar de que no tienen fuerza, la fuerza pública detrás de sí para efecto de hacer cumplir sus resoluciones, han generado una cultura de respeto a los derechos humanos a lo largo del país muy interesante, y que esto está posibilitando que las nuevas generaciones y los nuevos estudiosos del derecho pues vean el derecho desde una perspectiva distinta, desde una visión distinta, y esperemos que esto impacte en el servicio público para que se ejerza de la mejor manera posible. Que eso más que nada es lo que buscamos, ¿no? Que el servidor público pueda tener este amor también al derecho humano de todas las personas que buscan ese servicio, y que podamos cambiar a México. Sí, definitivamente ya no es optativo para el servidor público, ya es una obligación constitucional. Lo tenemos ya en la Constitución, en el artículo 1 constitucional. Toda autoridad, desde el servidor público de más bajo nivel hasta el de más alto nivel,
tiene la obligación de respetar, que implica abstenerse de violentar el derecho y de posibilitar el derecho humano, que implica hacer todo lo posible para efecto de que el ciudadano pueda ejercer sus derechos. Por supuesto, cada uno en el ámbito exclusivo de sus competencias. Doctora, ¿qué programas le tocó implementar en los derechos humanos cuando estuvo ahí Bueno, tuve la enorme fortuna en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de capacitar en temas de derechos humanos en toda la República Mexicana. De verdad fue un ejercicio maravilloso, porque además de que me tocó conocer todo mi país, pude darme cuenta de primera mano de las necesidades, ¿no?, que existen a lo largo y ancho del país, y pues desafortunadamente también me di cuenta pues que en todas las entidades federativas, en todo el territorio nacional, se violentan derechos humanos, lo que es bastante triste y lamentable, y creo que esto tiene que ver con una cultura de ejercicio del poder que no se ha entendido y que no hemos acabado de entender los servidores públicos cuál es la finalidad del Estado. La finalidad del Estado no es otra más que posibilitar los derechos humanos de su población. El Estado está ahí para posibilitar los derechos humanos de su población, porque es una relación recíproca. Yo le doy al Estado, parte de mis derechos se los entrego al Estado, mis derechos de tipo patrimonial, yo pago impuestos, yo ayudo a que el Estado mantenga toda esta estructura, pero el Estado me tiene que dar a mí también. Claro. ¿Y qué me tiene que dar a mí? La posibilidad real de mis derechos, a través de muchos servicios. Seguridad, uno de ellos, sí. La justicia es otra de ellos, ¿no? Y todo lo que hace el Estado, educación, salud, etcétera, etcétera, para que podamos seguir desarrollándonos como pueblo. ¿Cómo ve a México en este tema de los derechos humanos? Mi querido México. En pañales, pero ¿cómo lo ve? Debo decirles que México tiene una fama hacia afuera impresionante. Así es. México ha dado muestras al mundo de lo grande que somos como pueblo. Cuando han habido otras naciones donde los gobiernos no han sido muy positivos con su población, México abre las puertas a mucha gente. Empáticos. Tenemos aquí a gente de España, gente de Chile, a gente de Argentina, que cuando han tenido gobiernos crudos, despóticos, han podido salir huyendo y han encontrado refugio en nuestra nación. México tiene una bandera muy alta en el tema de los derechos humanos hacia afuera. México ha brindado instituciones jurídicas importantísimas como el amparo, como la doctrina Estrada, como muchas otras instituciones al mundo. México ha sido redactor de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Participantes La activos. tinta de México está casi en todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero qué triste, qué lamentable que hacia adentro la realidad sea distinta. Completamente distinta diferente. Y cruda, como lo menciona usted. Sí estamos en pañales, con muchas ganas. Se nos está dando la tecnología y podemos ya los ciudadanos pues estar un poquito más conocedores de estos temas, pero sí al servidor público le hace falta esa empatía de saber que ya no es una opción, sino que ya es una obligación. El servidor público tiene que saber, primero, para ingresar al servicio público, esto tendría que ser una exigencia natural. Tienes que ser un enamorado del servicio público, tienes que saber qué vas a hacer dentro del servicio público, tienes que saber que tus responsabilidades son múltiples y que si fallas, que si violentas derechos humanos, habrá consecuencias, ¿no? Internas o externas, porque el punto es que actualmente tenemos instituciones de defensa de derechos humanos maravillosas en el país, las comisiones de derechos humanos, el amparo mexicano. De hecho, todos los tribunales en nuestro país son en sí mismos defensores de derechos, protectores de derechos humanos. Pero si estas instituciones fallan internamente, tenemos la opción de plantear nuestros casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el Sistema Universal, compuesto por el Comité de Derechos Humanos de la ONU o la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Qué les quiero decir entonces? Que todo servidor público debe tener conciencia que sus actos pueden causar responsabilidad o pueden generarle responsabilidad internacional al país. Por eso la importancia de que todos seamos unos conocedores de los derechos humanos. El problema es
que desafortunadamente no hay mucha cultura. Así es. En este sentido. La ignorancia. Hay mucho desconocimiento. De hecho, pues los tratados internacionales actualmente, nuestra Corte Mexicana ha determinado que los tratados internacionales en materia de derechos humanos son norma interna. Ojo, constituyen norma interna, pero de fuente externa. Así es. ¿No? Y que tienen la misma fuerza los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales que los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Por tanto, yo le puedo exigir a cualquier autoridad que me respete los derechos humanos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o en la Convención sobre los derechos políticos de la mujer. Pero si la autoridad los desconoce. Eso le iba a decir. Si ni siquiera saben que existe. Exacto. Sí. ¿No? El gran problema es que se supone por ley que todo servidor público debiese conocer completamente la norma interna de su país y los tratados internacionales que ha suscrito su país con la comunidad internacional. Estar capacitados para Capacitados. Y la verdad es que en eso estamos en pañales. La veo muy entusiasmada hablando sobre todo esto y me emociona totalmente. Supongo también que con esa misma emoción tiene varios libros que ha escrito, creo que como algunos 5 más o menos. Tiene 8, sí, ok, perdón. Y tiene un canal de YouTube también sobre, ya migró un poquito a la plataforma digital. ¿Cuál libro es el que más le ha satisfacido realizarlo en su momento? Todos tienen algo importante. Yo creo que el primero de ellos que fue muy especial porque fue mi tesis de doctorado, y recuerdo que el sínodo me sugirió que lo publicara y yo en ese momento no creí en mí, la verdad. Yo dije, publicar un libro, no, ¿cómo? Después de 12 años lo saco otra vez, lo reviso y con otra experiencia, por supuesto, ya con muchos años de trabajo, y me di cuenta que no estaba tan mal y lo actualicé y lo pulí, y el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, que ha sido también mi casa académica, me publicó ese libro. Y fue muy, muy importante porque fue mi primer libro, claro, ¿no? Y el último al que le tengo mucho cariño porque analicé la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que ha sido una reforma emblemática, la del 10 de junio del 2011. Ese libro me lo publicó Porrúa, ahorita está en la 2ª edición y yo espero que venga una 3ª, una 4ª y una 5ª. Ojalá. Así va a ser, porque fue una reforma que marcó al país. Sí. Es lo que podemos decir. No crean que estamos hablando con una persona de 80 años por toda la experiencia que tiene. Es muy joven, pero como alguien que verdaderamente se apasiona por lo que hace puede llegar a tener la experiencia que usted tiene en tan corta edad. Le queremos hacer una pregunta que para nosotros es muy importante. ¿Cómo ha sido su paso por la Corte Interamericana? Bueno, la emoción. La desborda. La Corte ha sido maravillosa, por lo menos para mí. No he trabajado en la Corte Interamericana, tuve la oportunidad de hacer un curso ahí en San José de Costa Rica, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Perdón, no cualquiera llega a hacer un curso ahí. Tenemos que decirles que sí se hace un examen previo, o sea, no crean que llegó, pagó y hizo su curso. No, se hace un examen. ¿Y de cuántos fueron las personas que...? Se seleccionaron 100 personas a nivel mundial. A nivel mundial, no crean que nacional, mundial. Entonces, ella lo dice como que no trabajó ahí, pero hizo un curso. No es cualquier persona la que puede llegar a la Corte Interamericana a hacer un curso, porque tiene que estar cumpliendo con muchos requisitos, cumpliendo con muchas aptitudes, y aquí la tenemos, es mexicana y es culichi. Perdón, me devuelvo la palabra. Gracias. Fue toda una experiencia. Los propios jueces de la Corte Interamericana nos capacitaron, estuvimos realizando simulacros de audiencia, de defensa de derechos humanos ante la Corte, y fue de verdad revelador para mí. Me abrió las expectativas. Emocionante totalmente. Muy emocionante. Debo decirles que es un procedimiento muy desformalizado, a diferencia de los procedimientos nacionales. Que son tan Por ejemplo, inflexibles. yo veo mi amparo querido, el amparo mexicano, que es tan técnico,
tan alejado del pueblo, en el sentido de que tú como pueblo no puedes llegar y plantear tu caso, no necesitas un abogado especializado, necesitas dinero para que te puedan representar, cuando nuestro amparo tendría que ser algo muy simple, incluso llegar tú solo como ciudadano y plantear tu caso y que los trabajadores de los tribunales hicieran todo porque te ayudasen, ¿me explico? Sí. Que tú simplemente, se aplicara el principio de dame los hechos que yo te doy el derecho. Así tendría que ser nuestro amparo, lo más desformalizado posible, no tan técnico, muy accesible al pueblo. Creo que tenemos que regresar a esa esencia del amparo. ¿Se está haciendo o no se está haciendo? Cada vez se vuelve más complejo. Por toda esta misma situación que los propios abogados utilizamos, ¿no? De por aquí le doy, por acá también, me meto por aquí, y es donde se les puede complicar a los luchadores de los derechos humanos. Es correcto. Sí, lo que también es una realidad es que estos organismos, particularmente la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se están haciendo cada vez más presentes, ¿no? Sí. Y tenemos muchísimos defensores de derechos humanos, muchísimos periodistas, muchísima gente involucrada con la defensa de los derechos, que tienen medidas cautelares emitidas por estos organismos internacionales, aunque no hay un caso todavía planteado ante ellos, porque hay amenazas contra muchas personas, y el Estado mexicano ha tenido que protegerlos para efecto de no incurrir en algún tipo de responsabilidad. Pero es muy importante que sepan que estos organismos pueden emitir medidas cautelares aun cuando no hayamos planteado un caso directamente ante ellos. Eso es importante. Sí, muy interesante, sí. Sí, tenemos que tomarlo en cuenta, y que esta información llegue a quien tiene que llegar, que es a todos ustedes, amigos. Les pedimos que nos vean, que compartan, que le den like, que vayan al canal de la doctora. También les va a encantar porque es una información muy ligera, no crean que porque es doctora en Derecho está todo muy complicado, con muchos tecnicismos. Al contrario, es algo una información muy accesible al pueblo, ¿verdad? Es correcto. Sí, si bien es cierto, mi principal auditorio son estudiantes de Derecho y abogados. Aquí pues tiene público. La idea también es que llegue a la gente y que pueda conocer de esta información. Yo creo que si todos supiéramos mínimamente lo que son los derechos humanos y las instituciones de defensa que existen. ¿Qué derechos tenemos? Claro, ¿qué derechos tenemos? ¿No? Yo creo que otro panorama nos pintaría. Seríamos un pueblo más reactivo, pero también más respetuoso de los derechos humanos, ¿no? Porque si yo tengo conciencia plena de mis derechos, entonces así como yo exijo que se me respeten mis derechos, protegeré y respetaré los derechos de los demás. Así es, porque tampoco estamos atacando a los servidores públicos, ¿no? Porque sabemos que tienen una función muy difícil, y más en estos tiempos que no tienen buenos sueldos, que corren mucho peligro. Entonces sí es muy difícil tanto para el servidor público como para la ciudadanía que podamos hacer pues un clic en esa situación, ¿no? Claro, y es que los servidores públicos pues son nuestros principales garantes, ¿no? Y creo que es muy importante rescatar la credibilidad social, que el servidor público de verdad tiene que poner todo su empeño en que la sociedad crea completamente en ellos, ¿no? Yo creo que eso es una base importantísima si queremos hablar de un Estado de Derecho, si queremos hablar de una sociedad regida por normas, ¿no? El servidor público es el primero que tiene que dar el ejemplo en esto. Definitivamente. Con todo lo que nos ha platicado y nos ha dicho, a mí me encantó, la verdad, el platicar con usted y conocerla. Yo me voy fascinada totalmente. Gracias. Yo creo que vamos a tener otras charlas en algún momento. Yo le quiero hacer una pregunta, no sé, a lo mejor un poco incómoda, pero regularmente se le hace este tipo de preguntas a las personalidades que tenemos con nosotros, que nos visitan. ¿Le gustaría ocupar algún cargo institucional o político actualmente? No. No quiere decir que no esté enamorada del servicio público. Yo fui servidora pública prácticamente toda mi vida, pero yo siempre he sabido que lo mío es la docencia. En la academia, y ahorita estoy completamente metida en ella y estoy feliz, agradecida. No, y es que si la vemos
como si realmente da la docencia como lo está haciendo aquí, la verdad me está transmitiendo y yo me quedo fascinada totalmente. Gracias. Y así debe de ser porque nos lo está comunicando, Sí, ¿no? Y a totalmente. ustedes sabemos que también a ustedes les va a llegar y les va a encantar esta entrevista. Fue un placer para nosotros, doctora, Gracias. tenerla aquí. Le agradecemos en el alma porque sabemos de sus tiempos y de todos los compromisos que usted tiene. Estamos muy contentos, le dejamos la puerta abierta de este canal de Cons TV Online. También nosotros les invitamos a ustedes televidentes para que nos acompañen en nuestras redes sociales y también en las de la doctora, que las vamos a estar poniendo en la publicación. Ahí van a aparecerles. Compartan, denle like y estamos muy agradecidos. Le damos un abrazo muy, muy afectuoso por haber aceptado esta invitación. Al contrario, Muchísimas chicas, gracias. estoy encantada y muy agradecida por la invitación también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted.